que presta de poder transmitir mis ideas y mi visión de lo que está sucediendo, así como la Bolsa Turística del Caribe y las demás organizaciones que están, digamos, participando en este evento, así como el número de participantes que estoy viendo que muchos países de Honduras, de Argentina, de otros países, de México, de República Dominicana, país que, como sabéis, quiero tanto, ¿no? Haré un pequeño itinerario de la exposición, trataré de 5 puntos básicamente. En primer lugar, quiero transmitiros que esto que estamos viendo ya ha pasado en la historia, ya ha pasado. Y es el milagro alemán, cómo Alemania salió de una situación mucho más grave de la que estamos viviendo. Voy a intentar transmitiros cómo veo yo que será el turismo inmediato al post del COVID-19, cómo será el nuevo escenario. Y en función del nuevo escenario, desde mi punto de vista, cuáles son las 3 misiones que tienen que tener los agentes del sistema turístico, tanto gobiernos como instituciones, como empresas, como todos los agentes, que es generar confianza, acción, qué van a hacer y cómo lo van a comunicar. Son los 3 pasos para mí fundamentales. Crear la confianza, un plan de acción y la comunicación adecuada para que el sistema turístico genere confianza nuevamente en la sociedad. En el punto 4 voy a abordar un tema que yo le he llamado regreso a la plaza. Ya verán a qué me refiero. Y al final voy a hablar del atreverse y la libertad que va a suponer superar todo esto. En primer lugar, la historia, que es maestra de la vida, nos enseña que tras una catástrofe, con las medidas adecuadas, se produce la recuperación. Es decir, cuando las cosas van bien, parece que van siempre bien, cuando las cosas van mal, parece que van siempre mal. En este caso, estoy convencido que la recuperación será posible. Otra cosa es cómo y cuándo, pero la recuperación es segura. Y me he basado en un ejemplo histórico que es el milagro alemán, que es renacer de las cenizas tras la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver que lo que nos está pasando a nosotros, siendo grave, realmente comparado con lo que ha pasado en otros momentos de la historia, no es tan trágico. Fíjense, ¿qué es el milagro alemán? Bueno, en 5 años, un país que era Alemania, asolado por la guerra, se transformó en una gran potencia económica. Es una hazaña en la que no hubo intervención divina. Lo que hubo fue trabajo y las medidas adecuadas. Por eso, durante mi exposición, hablaré de las que, según mi opinión, tienen que ser las medidas adecuadas. No solamente Alemania va a salir fortalecido, sino que además va a reunificar el país posteriormente. Y desde hace ya más de 20 años, Alemania lidera en Europa y en gran medida el mundo occidental. Por tanto, bienvenidos a esta experiencia histórica que creo que os va a sorprender. ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Pues mirad, algunas cosas para que entendamos que lo que estamos viviendo, siendo grave, comparado con la historia, es un paréntesis, En Alemania hubo 6 millones de muertos, 4 millones de prisioneros, de los cuales 3 millones estaban en la Unión Soviética y volvieron muy poquitos. Alemania ocupada y dividida. Alemania juzgada y declarada culpable. Epidemias de tifo, difteria, disentería prosperaron y comenzaron a dejar más víctimas que las propias guerras. Y además el país ocupado, en especial, por los rusos que violaban a las mujeres que encontraban a su paso. Y la industria pesada destruida. Esto es como queda Alemania en el año 45. Esto es como queda Europa en el año 45. En solo 9 años, Europa se reconstruyó y en solo 11 años se inicia la creación de la Unión Europea. Por tanto, lo que quiero transmitir es un mensaje de esperanza, pero la esperanza no llega sola. La esperanza casi siempre nos tiene que sorprender trabajando. Esta es posiblemente una imagen de la derrota, ¿verdad? Fijaros este soldado alemán que vuelve del frente con frío y la imagen absoluta de la derrota. Esto es lo que se encontró ese soldado cuando volvió a su casa. Esto es lo que se encontró. ¿Por qué estoy yendo a estas imágenes? Para que entendamos que lo que nos está sucediendo, siendo grave, es una crisis completamente diferente. Es una crisis desde el confort de los hogares del primer mundo y desde la necesidad del tercer mundo, por supuesto. Pero esto es lo que se van a encontrar los alemanes en sus ciudades. Y se va a empezar la épica de reconstrucción. Es lo que se llama las mujeres de los escombros. Las primeras que van a participar en la reconstrucción son las mujeres. Porque no había hombres, o habían sido muertos, o estaban prisioneros, o no se les permitía trabajar. Y fíjense cómo están recogiendo ellas los escombros. ¿Por qué pongo esta fotografía? Porque no esperaron a que el Estado les dijera nada, no esperaron a que el gobierno les dijera nada. Directamente, por su iniciativa, se pusieron a recoger escombros. De hecho, yo he tenido la suerte de tener una alumna, que aquí pongo su testimonio, que fue una chica de los escombros. Esta mujer, hoy en día tiene casi ya 90 años, llegó a España, se casó con un español y esto es lo que le sorprendió cuando llegó a España. Dice, cuando llegué a España, lo que más me impresionó fue las uñas largas y a veces pintadas de las mujeres.
En Hamburgo no podíamos tener reuniones así, teníamos que recoger escombros. Por tanto, son testimonios que nos hacen ver con perspectiva que dentro de la gravedad que estamos viviendo es una gravedad, primero, pasajera, superable y que hay que dimensionarla en su justa medida. ¿Quiénes fueron los que lideraron el milagro? Ya que esta conferencia, y además ProLíder, lo está de alguna forma auspiciando, hablamos de liderazgo. La palabra líder significa el que produce, que le sigan, ¿verdad? Pues dos hombres muy carismáticos. Uno va a ser Konrad Adenauer, este hombre, y otro va a ser este hombre Ludwig Erhard, que si nos lo encontrásemos en un bar parecería un compañero de mesa, y sin embargo fue el hombre que llevó a cabo el milagro alemán. De hecho, luego fue canciller. ¿Qué se encontraron cuando fueron nombrados presidente y primer ministro? Pues encontraron esto. Esto es lo que se encontraron. Fíjense que, según voy hablando, no quiero transmitir la idea de, oye, el virus no es para tanto. Pero, desde luego, de lo que salió Alemania es infinitamente más duro. Alemania y otros países. Esto es lo que se encontraron. El resultado es este. Esta fotografía es la misma. La diferencia entre esta fotografía y esta fotografía son 15 años. Se encontraron esto. Esta es la ciudad de Dresde. Esto es hoy Colonia. Esto es Dresde. Esto es hoy Dresde. Fíjense que Dresde fue ocupada además por los soviéticos 50 años después. Por tanto, lo primero que quiero transmitir es esperanza. Ahora, primero, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo llevaron a cabo esta enorme recuperación? ¿Qué medidas tomaron? Y aquí es la clave que yo invito a reflexionar para los que estamos en el mundo del turismo, para inspirarnos en lo que hicieron estas personas y este pueblo, el pueblo alemán. En primer lugar, convirtieron a los acreedores en inversores. Esto que puede parecer simple es tremendamente importante. Cuando acaba la guerra, miles y miles y miles y miles de empresas están arruinadas y los fondos internacionales quieren que Alemania pague la deuda de guerra. ¿Qué le va a decir Adenauer a los aliados? Dice, no os puedo pagar, os debo 5, pero dadme unos años y os devolveré 15. Y es lo que pasó. Y es lo que pasó. Por tanto, las medidas actuales no pasan por la ayuda financiera, pasan por la financiación, que no es lo mismo. No pasan por entregar dinero, sino financiar las operaciones. Segundo, generaron confianza, importantísima la confianza que van a generar, y llevaron a cabo la reforma monetaria. En este caso, Alemania creó el marco alemán. Fijaros que en Europa tenemos un problema, porque en Europa los países no tenemos soberanía monetaria. La soberanía está en el Banco Europeo. Muchos de los países que me están encontrando sí tienen soberanía monetaria y, por tanto, tienen la capacidad de llevar a cabo medidas en ese sentido. Además, el Estado creó el marco adecuado para la mejora, interviniendo solo en caso necesario. Bien, sobre esto me quiero entretener un poquito y luego comentaré esto, porque el Estado no puede ser el padre que nos vaya a sacar de esta situación. Tiene que crear el marco adecuado, pero no tiene que intervenir. Esto no es el New Deal americano del año 29. Esto es la creación del entorno adecuado para que el mercado, los agentes, los demás personajes que están en el mercado actúen. Esta fotografía que veis aquí es la fotografía de Adenauer, que fue hombre del año, en el año 54. Muy importante el ejemplo de sus dirigentes, austeridad y sobriedad. Créditos a todos y para todos, sin discriminar tamaño de la empresa o particulares. Fijaros que en el caso europeo, el interés bancario aproximadamente está entre el 0,5% y el 2%. Yo sé que los países americanos tienen una situación diferente, pero es obvio que la banca internacional, que los gobiernos y los estados tienen que procurar no dar dinero, sino generar liquidez, insisto. Liberar y bajar impuestos. Contra toda la ortodoxia, lo que hicieron fue esto, y estoy de acuerdo. En vez de subir impuestos, que hay países cuyo nombre no quiero acordarme ni mencionar porque es el mío, que están pensando en la subida de impuestos. Es lo contrario, hay que liberalizar, hay que bajar impuestos. El sistema turístico se va a regenerar por ingreso de impuesto indirecto, no por impuesto directo. Y sobre todo, muy importante lo que consiguió Alemania, la paz social. La cooperación entre empresas y sindicatos, acordando salarios por productividad y por paz social. Por tanto, es interesante lo que se hizo hace 50 años en Alemania y podemos sacar algunas ideas de cómo podemos hacerlo en otros lugares de Europa. Claro, la recuperación fue impresionante y fueron las medidas necesarias en el momento más crítico. Necesarias en el momento más crítico. Y contra toda la ortodoxia se arriesgó. Bajada de impuestos,
liberalización y eliminando controles para generar crecimiento. No solamente el país se recuperó, sino que años después, cuando Alemania vio que el sistema soviético caía, se reunificó y vino el segundo milagro alemán. Prácticamente hoy en día Alemania, como he dicho antes, lidera el cambio europeo y el cambio que se ha producido en las economías occidentales. Ahora, el milagro no solamente fue éxito de sus líderes, también fue del esfuerzo diario de millones de personas preocupadas por producir, no gastar más de lo que ingresan y hacer todo lo que sea necesario para que los precios no vuelvan a dispararse nunca más. Luchar contra la inflación. Recuerdo que Alemania, en el periodo de entreguerras, tuvo una inflación de 3 millones %. A partir de las medidas que tomó el gobierno alemán en el año 45-46 y hasta el año 2005, Alemania nunca tuvo una inflación mayor del 5%. ¿Qué lecciones podemos traer de estas lecciones y cómo podemos aplicarlas al mundo del turismo? Bien, en primer lugar, lo que hizo el pueblo alemán es confiar en sí mismo, confiar en su pueblo. Adenauer, Erhard, confiaron en su pueblo, en su equipo. Segundo, liderazgo, autoridad y poder. Repito los tres conceptos. Lideraron el proceso, fueron reconocidos como líderes y tenían el poder para llevarlo a cabo, con una enorme capacidad de decisión. Si algo echo de menos actualmente muchos dirigentes es que se están amparando en decisiones que otros han tomado para tomar la misma. Ellos no. Tomaron la decisión adecuada para su pueblo, para su país. Capaz de conciliar intereses en muchos casos contrapuestos. Si algo hay que agradecer a estos líderes, y es un aviso a muchos políticos que están escuchándome posiblemente ahora y a muchos empresarios que están escuchándome ahora, es que la decisión viene de uno mismo. Y hay que entender que el riesgo es parte de lo que estamos viviendo. Por eso el entorno actual es un entorno tremendamente complicado. Y la capacidad de conciliar intereses nos lleva, a escuchar bien, a no pensar en las próximas elecciones. Nos lleva a pensar en las próximas generaciones. Estamos viendo casos de miseria política, en muchos casos. En otros casos, de grandeza política. Estamos en muchos casos viendo miseria empresarial. En otros casos, grandeza empresarial. Os voy a poner un ejemplo de hoy mismo en España. Todo el mundo conocéis la marca Zara, ¿verdad? La marca de ropa Zara, una marca española. Está por todo el mundo. Zara va a entregar un cheque de descuento del 15% a todos los sanitarios que han participado en la crisis sanitaria. Marketing social, ayuda a los más necesitados y reconocimiento de los héroes, ¿verdad? Y luego tres fórmulas muy sencillas. Trabajo, trabajo y trabajo. Innovación. Ya veréis casos de innovación que os voy a poner ahora. Y muy importante, creación de una cultura nacional, de un proyecto nacional, de un proyecto país. Este proyecto país, proyecto empresa. Por lo tanto, es importante la unidad, pero no la unidad inquebrantable, la unidad basada en la autoridad y no en la obediencia, no solamente en la obediencia. Bien, fíjense lo que va a decir Erhard tras la recuperación. Dice, el grito no debe ser, Estado, ven en mi ayuda, protégeme, asísteme, no. Sino, no te metas tú, Estado, en mis asuntos. Dame tanta libertad y déjame tanta parte del fruto de mi trabajo que pueda yo mismo organizar mi existencia, mi destino y el de mi familia. Lo interesante es que quien dice esto es el Estado. Quien dice esto es el primer ministro, que después fue presidente. Por tanto, insisto, el milagro viene de uno mismo. El milagro viene de los estados, de la diplomacia, de las empresas, del trabajo y no de la ayuda exterior. Fíjense lo que decía Adenauer. Dice Adenauer, no hay meta inalcanzable, solo gente que se cansa a mitad del camino. ¿Por qué? Pues porque lo que vamos a vivir en los próximos meses va a ser desgastante en muchos casos. Muchos llegarán a la meta y otros simplemente se quedarán a mitad de camino. Ahora, el milagro fue mucho más que económico, porque la economía, siendo importante en el aspecto, obviamente, de revitalizar un país, no basta. Una cosa que va a ser interesantísima por parte de la situación alemana va a ser la recuperación del patrimonio cultural. A la vez que se estaba consiguiendo la recuperación económica, se estaban restaurando museos, se estaban restaurando edificios, se estaban restaurando obras de arte que hicieron que Alemania fuera un destino cultural de primer orden desde el principio. Desde el principio. Y no solamente desde un punto de vista de las instituciones, sino de las empresas, ya que lo que consiguieron todas las empresas durante esos años es crear lo que se llama el Made in Germany, que todavía es símbolo de calidad.
Aquí os he puesto algunas de las compañías que van a participar en la recuperación alemana. Recuerdo que hoy en día, en términos occidentales, Alemania, después de Estados Unidos, es el primer país emisor del mundo de turistas. Por tanto, cuidado con Alemania, porque lo que Alemania haga en Europa y en parte de Occidente va a marcar el futuro de los destinos. Segundo milagro, ¿cuál fue? La reunificación. 50 años después se reunifica el país. Aquí tenéis la imagen de la fiesta de la reunificación y cómo dos países separados se van a unificar y solamente pocos años después lo que era Alemania Oriental se va a convertir ya prácticamente en un país de pleno derecho y en el año 2009 ya estaba en un 83% del poder adquisitivo que tenía la parte occidental. Por tanto, un éxito absoluto hasta nuestros días. Este éxito es un éxito actual. Este periódico que estáis viendo es un periódico de abril de este año. Y fijaros cómo esta idea del liderazgo del gobierno, en este caso, se aplica a la actual presidenta, que es Merkel, que tiene un apoyo del 67,7% de la población alemana. Por tanto, ha tomado medidas duras, pero ha sido respaldada porque todo el mundo ha entendido que las medidas eran necesarias. Y si algo caracteriza a esta mujer, es la sobriedad y austeridad en sus medidas. Os diré un dato. La última rueda de prensa de la presidente Merkel duró 8 minutos en su exposición, 15 minutos en las preguntas. La última rueda de prensa de un presidente europeo, que no diré el nombre, fueron 57 minutos de intervención y 4 minutos de preguntas que además estaban filtradas. Por tanto, la libertad no solamente se consigue, la libertad también se transmite. Y en este caso, utiliza la verdad y utiliza la confianza como forma de dirección. Fijaros que el éxito de la canciller ha encandilado al mundo entero. Por eso es un modelo en el cual los alemanes cierran filas en torno a la gestión de la crisis del gobierno de Angela Merkel, que ha evitado el confinamiento total y el colapso de los hospitales. Claro, podéis imaginar que ahora, ¿qué está pensando la población alemana? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Y cuando preguntan qué tenemos que hacer, ¿a quién se lo pregunta? Se lo pregunta a su gobierno. ¿Y su gobierno qué hace? Pues vais a ver lo que hace el gobierno. Esto, importantísimo, ¿eh? Alemania quiere que el 15 de junio sus turistas sepan a dónde pueden viajar. Mucho cuidado, ¿eh? Porque lo que está haciendo Alemania lo van a hacer varios países. Los que estáis en destinos turísticos, los que estáis en política turística, sabéis bien lo que estoy diciendo. Alemania, Reino Unido, Francia, China, los demás países quieren saber dónde pueden viajar. Y vamos a pasar de acuerdos globales a acuerdos bilaterales. Cada país tendrá que tener acuerdos bilaterales con sus mercados emisores. Por tanto, el mundo global que hemos conocido durante un tiempo cambiará a un mundo de acuerdos bilaterales. Esta noticia es importantísima. Aquí tenéis banderas de países que han sido convocados por Alemania para saber qué van a hacer y cómo van a garantizar que sus conciudadanos alemanes puedan viajar. Lo que diga el gobierno es lo que van a hacer los ciudadanos. Interesantísimo el modelo, ¿eh? Por ese modelo vertical de autoridad, del gobierno hasta los ciudadanos. Claro, aquellos países que sean dubitativos en generar confianza no serán, digamos, aceptados por Alemania como destinos seguros. Permitidme que hable un poquito de España, simplemente para que sepáis las dimensiones de lo que estamos hablando. España recibe cada año solamente de alemanes 11 millones de visitantes. De británicos, 13 millones de visitantes. De franceses, 10 millones de visitantes. España recibió el año pasado 83 millones de turistas. El 50% vienen de Europa y el 40% del total de estos 4 países. Por tanto, mucho cuidado, porque no solamente basta con que yo recupere mi mercado, con que yo recupere el espacio turístico, sino que genere confianza en el mercado emisor. Bien, vamos un poquito más, porque hemos visto ya históricamente el primer punto, qué hizo Alemania y qué lecciones podemos sacar y cuál creo yo que va a ser el escenario tras el COVID-19. En primer lugar, ¿por qué es un antes y un después para el turismo? Aquí os pongo algunas razones para que entendáis desde el punto de vista qué cambios se van a producir. En primer lugar, antes de COVID había más liberalización y más globalización. Ahora habrá más control sanitario y más regionalización. Es importante, ¿eh? De acuerdos globales a acuerdos regionales. Antes había dinamismo, competencia, creatividad,
hoy en día, entorno VUCA, ahora explicaré lo que es el entorno VUCA, hipercompetencia, creatividad extrema y flexibilidad y agilidad extrema. Por lo tanto, el entorno está cambiando completamente. Además, antes había un modelo de las 3 Ps, Public, Private and Partnership, y la experiencia ahora será con 4 Ps, People. Ya no basta el entorno público, privado y los acuerdos, también el entorno de las personas, la importancia de las redes sociales, la importancia de la comunicación para tener en cuenta a la gente. Y sobre todo, de experiencia a experiencia regeneradora. El turista que va a viajar a partir de ahora a corto plazo no solamente quiere experiencia que regenere. Vamos a pasar de una socialización física a una socialización con un plano virtual reforzado. No digo que deje de ser física, será física, pero la parte virtual reforzará mucho. Por tanto, vamos a pasar de la digitalización a la robotización. Vamos a pasar de entornos digitales a entornos de robotización. Por tanto, el entorno al que nos vamos a enfrentar a corto plazo es completamente diferente. ¿Cuál es el entorno VUCA? Este es el entorno en el que vamos a trabajar. Volátil, incierto, complejo y ambiguo. Es el nombre que recibe esta expresión porque es a lo que nos enfrentamos, a algo que a corto plazo puede funcionar y después no. Incierto porque no hay experiencia. Hasta que no hubo trenes, no hubo accidentes de ferrocarril. Complejo porque es difícil. Y ambiguo, tremendamente ambiguo. Por eso, los dirigentes de las organizaciones, de los sistemas y de los entornos turísticos están obligados a aprender a respirar, porque el entorno VUCA nos va a condicionar todo lo que vamos a hacer a partir de ahora. ¿Cómo vamos a repensar el turismo? Bueno, en primer lugar, la situación actual es inédita. Tenemos cero turismo, con riesgo evidente, crisis sanitaria y fase de supervivencia. Ahora, ¿cómo salir? Yo aquí diferencio 2 cosas, a corto plazo y a medio y largo plazo. A corto plazo, básicamente 3 áreas. El área laboral, el área económica, el área impositiva, será importantísimo para recuperarnos de la crisis. A medio y largo plazo, desde mi punto de vista, el turismo necesita renovar su discurso. Una nueva narrativa, quizás, como he dicho antes, al concepto de turismo regenerativo. Desde mi punto de vista, ¿cómo va a ser después? Pues con más incidencia en la higiene y la seguridad, más tecnología, cuidado. Un punto muy importante, menos masificado, cuidado, menos masificado. Hay que tener mucho cuidado no solamente con la masificación del turista, sino con la masificación de los destinos receptores. Ya habíamos sufrido en los años del 15 al 19 prácticamente la turismofobia por los residentes, por tanto, es el espacio y la oportunidad para nuevos destinos, porque los masificados no serán demandados. Más unión y mejor gobernanza, muy importante los agentes del conocimiento, muy importante el conocimiento, el mundo no es de los que saben, el mundo es de los que aprenden, y muy importante la formación, porque lo que sé quizás ya no me sirve, ¿verdad? Sobre todo en gestión de crisis y en herramientas tecnológicas. Y vamos a pasar, como he dicho antes, de una socialización física a una socialización en el plano virtual reforzado. El destino, por tanto, se lleva al punto de origen del turista. Bien. Primera misión, primer trabajo que os quiero poner para que participéis. Recuperar la confianza en la seguridad del país, de los destinos y de toda la cadena del valor del sistema turístico. Por tanto, primera misión, la confianza. No olvidéis que no estamos en la era de la información, estamos en la era de la percepción. Y no importa lo que sea, lo que importa es cómo se perciba. Y lo que se percibe tiene que ser la verdad. No caben errores. Durante años hemos confundido lo verdadero con lo verosímil. Esto ha cambiado. La confianza se basa en la verdad. Y esta misión tiene que estar liderada en un principio por los estados, por la diplomacia, por las oficinas comerciales, para comunicar de forma adecuada el destino, el país, para que la persuasión y la percepción sean la adecuada. Es mejor incorporarse más tarde al mercado que hacerlo con una falsa confianza. Por lo tanto, muy importante recuperar, escuchadme lo que digo, la verdad como herramienta de comunicación. Y esto lo digo en un momento en el cual la democracia posmoderna que estamos viviendo prefiere el relato que la verdad.
Prefiere un discurso construido que convierten en verdad que en la verdad real, como estamos viendo en las declaraciones de muchos políticos y de muchos personajes públicos en nuestros días. La seguridad que logremos transmitir a nuestros clientes será proporcional al número de turistas y a nuestras ventas efectivas. Por lo tanto, la confianza la vamos a ver en el éxito de reservas y en el éxito en ventas. Creedme que va a ser así. La medida será en cómo nos vayamos recuperando. No es un intangible, es medible. Lo que no son cuentas, son cuentos. Tenemos que ser capaces de medir la confianza. ¿Qué escenarios, desde mi punto de vista, va a haber desde el punto de vista del uso del turista? Antes he enfocado, he hablado un poco cómo va a cambiar lo que es el entorno. Ahora vamos a ver, desde mi punto de vista, los diferentes escenarios que yo preveo que se pueden producir. En primer lugar, las personas no van a perder el profundo deseo de viajar. Viajar está en nuestro ADN, en nuestra fisis, en nuestro ser. La migración, el traslado de personas, ya sea por motivos religiosos, por motivos de ocio, por motivos de negocio, no va a desaparecer, no va a desaparecer. Por tanto, os pido por favor que dejemos de oír a los catastrofistas. Hay un filósofo economista británico, Adam Smith, que en el siglo XVIII ya decía: si usted quiere parecer alguien importante, diga que todo está mal. Como el típico cuñado de familia. Bueno, pues si usted quiere parecer importante, diga que todo está mal. Huyamos del catastrofismo. Se va a volver a viajar. Otra cosa es cómo, y otra cosa es a qué ritmo, pero se va a producir. El primer cambio para mí va a ser el turismo nacional frente al turismo internacional. El turismo de cercanía y el turismo local. No confundan turismo nacional con turismo de cercanía, ¿eh? Hay países, hay estados que su turismo nacional y el de cercanía prácticamente se confunden, especialmente en el caso europeo o en la Europa de Schengen. Es decir, Holanda, Bélgica, Alemania, Francia, Austria, Italia son países que al final su turismo es más de cercanía que nacional. Pero en el caso de las islas, la cercanía viene por el acceso. Pero muy importante, invertir en turismo nacional. Los viajeros ahora van a ser más exigentes porque los criterios de seguridad van a hacer que exijan a las aerolíneas, a los cruceros, apartamentos, hoteles y otros proveedores, más que antes. Muy importante el papel de las ciudades, lo que se llaman las ciudades descarbonizadas. Tienen que incorporar un alto nivel de seguridad, buscando el modelo llamado de las 3 Ls. Permítanme que me extienda un poquito en este modelo de las 3 Ls. ¿Qué es el modelo de las 3 Ls? Learning, Leisure, Landscape. Learning, cultura. Leisure, ocio. Landscape, paisaje. Este paisaje puede ser humano, natural y arquitectónico. Pero las 3 Ls van a definir la competitividad de los destinos urbanos. Fijaros que hablo de París, hablo de Londres, hablo de Roma, hablo de Milán, hablo de Madrid. Hablo de Lisboa, de las grandes ciudades que asumen millones y millones de personas. Hablo de mi querido Santo Domingo, hablo de Buenos Aires, hablo de Santiago, hablo de destinos que requieren urgentemente transmitir que ofrecen ocio, que ofrecen cultura, porque la cultura no es masificada, y que ofrecen un paisaje humano, arquitectónico y natural conveniente. Habrá menos vuelos y posiblemente al principio más caros, combinados con menores ingresos familiares. Por tanto, el turismo de masas no solamente va a ser algo, desde mi punto de vista, limitado por el destino, sino también por la capacidad aérea. Y tendencias que ya existían antes de la enfermedad se van a consolidar. El ecoturismo, sin duda, el ecoturismo. Hay una relación directa, escuchar bien, entre el ecoturismo y el crecimiento de la industria del deporte. De hecho, si vosotros veis las ventas que se están produciendo en los últimos días y semanas, se está gastando en alimentación y se está gastando en ropa textil deportiva. Porque el ecoturismo está relacionado con el deporte y va a seguir creciendo. Espacios abiertos, naturaleza y regeneración. Spa, el bienestar, yoga, meditación, será la razón de muchos viajes de placer. Pensar que hemos estado, en el caso español, meses en nuestras residencias, en nuestras casas. La necesidad de la naturaleza es asombrosa. El ser humano va a volver a la plaza, la ciudad, y va a volver a la naturaleza, a la natura. Por tanto, hay que preparar estos escenarios. Y muy importante, desde mi punto de vista, una asignatura pendiente
que tiene muchos destinos latinoamericanos, que es el turismo cultural. Es el momento, porque el turismo cultural va a alentar el multidestino y es preciso la creación de producto. Fijaros en qué año estamos. Estamos en 2020. Este año y el año pasado fueron años, por ejemplo, de la celebración del quinto centenario de la Ruta de Magallanes. Magallanes da la vuelta al mundo. Cualquier lugar donde Magallanes pisó es motivo de turismo cultural, especialmente el sur de Argentina y algunos lugares de Chile y algunos lugares de otras partes de América. Os pongo un ejemplo. Hoy en día el turismo cultural tiene que prevalecer, porque el turismo de masas, como lo hemos entendido, no desaparecerá, pero perderá tamaño en función de otros modelos, ¿no? Vuelta a la naturaleza, como he dicho antes. Muy importante, las vacaciones a corto plazo serán más cortas. Es lo que se llama el concepto de microvacaciones. Y van a ser más frecuentes las escapadas más que los viajes largos. Y muy importante este concepto, la privacidad. Va a ser muy importante. El miedo a la proximidad de las personas y la necesidad de evitar espacios llenos de gente va a desarrollar un papel importante. Por eso, lo small will be demanded. Lo pequeño será demandado. Hoteles quizás no tan grandes, ciudades más recogidas, restaurantes y sitios de ocio más recogidos. Lo privado va a prevalecer sobre lo público a corto plazo. Como he dicho antes, el viaje de proximidad. No olvidéis que hasta ahora un buen viaje implicaba un gran desplazamiento. Acordaros aquella frase que decía el poeta Horacio: Mayor el longicuo reverentia, decía, las cosas cuando son lejanas parecen más importantes, decía el poeta romano hace 2000 años. Bueno, pues eso a corto plazo va a cambiar, porque el desplazamiento, que era un buen viaje, cambiará. Cuidado con el avión, ¿eh? El avión será rechazado por muchas personas. Y además los aviones rechazarán a pasajeros con síntomas de coronavirus. Tendrán que manejar situaciones de pánico en vuelo, aeropuertos sin colas, una mascarilla cada 4 horas. Por tanto, es muy importante cómo va a moverse la industria aérea para toda esta cuestión. Y además, creo que nos vamos a enfrentar a un gran potencial de conflicto, si no se maneja adecuadamente. El pánico podría convertirse en una amenaza bastante grave para la seguridad del vuelo, si hay desplazamientos, por ejemplo, de la cabina, y puede ser que a corto plazo sea más incómodo. Pero también os quiero transmitir una de las cosas más importantes que tenemos que generar cuando generamos confianza, y es que las catástrofes se producen cuando se producen, no antes. Hay una frase que yo repito mucho de Mark Twain que dice: mi vida está llena de tragedias que nunca me han sucedido. Una cosa que yo temo del fin del confinamiento es que la gente nos va a contar su confinamiento. Nos va a tener contándonos sus historias. Bueno, tendremos que hacer de psicólogos, pero hay que cambiar rápidamente el discurso, porque la tragedia se produce cuando se produce, no antes. Por eso el miedo será una variable que tenemos que manejar. Y muy importante, y voy a dedicar un par de minutos a este hecho, la gestión de la escasez. Vamos a pasar de gestionar la abundancia a gestionar la escasez. ¿Y qué tipo de escasez? Bueno, ya los destinos no se llenarán solos, habrá que reforzar de alguna forma la escasez, perdón, la gestión de la escasez, y lo único que no escasearán serán las ganas de viajar. Por eso es importante a qué escasez me estoy refiriendo. En primer lugar, me estoy refiriendo a lo siguiente: escasez de turistas, escasez de gasto, cuidado, constreñido por la recesión económica, escasez de liquidez, escasez de información. En muchos casos, las referencias precrisis no son aplicables. Escasez de confianza y escasez de responsabilidad y disciplina. Vamos a ver cómo será muy difícil que muchas personas cumplan sus normas. Por tanto, bienvenidos de la abundancia a la escasez. Pero no confundáis escasez con dinero, de turistas, de gasto, de liquidez, de información, de confianza. Por tanto, tendremos que gestionar la escasez de forma diferente. Eso nos va a llevar que en un mercado con demanda limitada, cuantitativa y cualitativamente, la competencia va a ser desesperada. Y yo preveo un riesgo tremendo, y aquí alerto ya a todos los agentes: el riesgo de entrar en la caída de precios. Intentemos no correr este riesgo. Bajar precios es fácil, subirlos es
imposible a corto plazo. Aparte que la bajada de precios nos puede llevar no solamente a una pérdida de rentabilidad, sino al cierre de nuestra compañía. Posiblemente generaremos mucho movimiento, aunque no tanta rentabilidad. A corto plazo creo que va a ser así. Por tanto, una vez que os he hablado de la confianza, me gustaría transmitiros la segunda misión. Trabajar, ejecutar los planes de acción. Y aquí diferencio claramente tres aspectos, corto, medio y largo. Tienen que ser medidas rápidas, pero con visión de futuro. Aquí os he puesto dos imágenes para que entendáis a qué me refiero. Por una parte, hay que jugar al ajedrez y por otra parte, correr un maratón. Cambiar constantemente las fichas de sitio, pero a la vez la carrera será larga, gestionando el miedo, la desconfianza y la seguridad. No se trata, por otra parte, de una reconversión industrial. Esto es importante, ¿eh? Esto es importante. No vamos a reconvertir la industria. Vamos a intentar sobrevivir en la estructura empresarial turística. No se trata de realizar cuantiosas inversiones de recursos públicos, sino de asegurar la liquidez financiera, de reducir costes, mediante reducción de impuestos y contribuciones a la seguridad social. Y aquí hago un llamado especialmente a las compañías aéreas y a los estados para que no penalicen al viajero con los costes e impuestos en el boleto aéreo. Mi opinión es que hay que vender, escuchar bien lo que voy a decir, barata la impresora y más cara la tinta. El turista tiene que acceder al destino y una vez en destino llevará a cabo el desembolso de gasto. Pero si ese desembolso se queda en la compañía aérea por impuestos, la industria local prácticamente no recibirá rentabilidad. Por eso es muy importante que entendamos que la política fiscal no puede ser recaudatoria, tiene que ser facilitadora. Yo sé que con personas que además estoy viendo que están en el ministerio se ha discutido mucho sobre esto, pero fijaros que aquellos estados, aquellos países que han reducido los impuestos aéreos, que han abierto los cielos y han bajado la política de tasas, son los que mejor han salido en otras crisis económicas. Por tanto, es necesario la colaboración pública-privada, pública-pública y privado-privada, como gran clave de la recuperación, como hizo Alemania el siglo pasado, uniendo lo público y lo privado. Algunos ejemplos de lo que se está haciendo para que veamos, claro, esto no es historia, esto es acontecimiento. ¿Quién lo está haciendo desde el punto de vista mejor y quién lo está haciendo desde el punto de vista peor? Algunas cosas que os quiero comentar. Mirad, aquí os he puesto un informe de Exceltur, en el cual vemos las ayudas directas, las líneas de crédito, los impuestos, el empleo, alquileres y cancelaciones y la política de cada estado. España, Reino Unido, Alemania, Francia e Italia, que son los 5 grandes estados europeos, tanto de inbound como de outbound, tanto de emisión de turismo como de recepción. Si os dais cuenta, Alemania, por ejemplo, ha subvencionado a las pequeñas empresas en todos los sectores, con hasta 10 empleados. Fijaros cómo aprendieron de su historia, ¿verdad? Prácticamente en todos los ámbitos Alemania, junto con el Reino Unido, ha tomado medidas. Francia, exactamente igual. Italia y España en las ayudas directas no han participado, pero han participado en ayudas en cancelaciones y bonos de viajes. Pero si os dais cuenta, la cuestión impositiva, la cuestión de empleo, la cuestión de alquileres es fundamental, porque la industria ahora mismo está hibernando y la hibernación no puede ser costosa. No puede ser costosa, tiene que ser, digamos, asumible. Por eso es tan importante lo que estamos viendo. Hoy, mientras estoy hablando, se ha declarado en quiebra una gran compañía americana, LATAM. Lo ha hecho voluntariamente para acogerse a Chapter 11 norteamericano, ¿no? Pero ya se ha tomado una digamos, decisión que desde el punto de vista es buena, porque cuando pase esto, recupera nuevamente la actividad, porque no es una quiebra de acreedores, una quiebra voluntaria para renegociar toda su deuda. Esta transparencia es importantísima, es de Exceltur, para que veáis las ayudas y la forma de cómo cada Estado está intentando salir de la crisis de la forma más adecuada. Cosas y errores que se han producido. Y aquí, lamentablemente, queridos escuchantes y alumnos, tengo que hablar con cierta tristeza de un país que ha liderado el mundo turístico hasta ahora y que ahora mismo está perdiendo este liderazgo, que es España. Así que no me veáis como antipatriota, sino verme como un defensor de la libertad y un defensor del sistema turístico. Esto es lo que dice una vicepresidente de gobierno española. A los hoteleros, el que no se sienta cómodo, que no abra su hotel. Esto es lo que dice el vicepresidente a los hoteleros. Pero no solamente eso.
Este ministro que veis aquí dice que el sector es estacional y precario y que es el momento para cambiar el modelo económico español. Recuerdo que el 13,8% del PIB español está en el turismo, siendo la primera fuente de empleo. Por tanto, lo primero que quiero transmitiros es que el turismo merece respeto y hay que exigirlo. Hay que exigir desde los medios de comunicación, desde la sociedad civil, desde las universidades, la desaparición de elementos fácticos que no solamente no generan confianza, sino que no llevan a cabo ningún plan de acción. Fijaros, por ejemplo, la noticia con la cual nos despertamos en España. España obligará a guardar una cuarentena de 14 días a los viajeros internacionales. Esta noticia, no crees, es de hace meses. Esta noticia es de hace solamente 12 días, 13 días. Claro, si España dice esto, Francia pone en cuarentena a los viajeros procedentes de España, por reciprocidad. Y pasamos de un acuerdo entre países a un enfrentamiento entre países. Pero, claro, este enfrentamiento va a producir lo siguiente, que el gobierno francés dice que no recomienda reservar vacaciones en España por la política contradictoria de Sánchez. Fijaros el problema de no generar confianza y de no llevar acciones correctas. España estamos abocados a un año durísimo. Es verdad que lo superaremos como hemos superado otras cuestiones, pero el comportamiento, lamentablemente, del gobierno español es un buen ejemplo de lo que no hay que hacer. Hablo de aspectos puramente turísticos. Prácticamente ningún miembro del gobierno tiene la sensibilidad de este sistema turístico y del sector. Ahora, otros casos son interesantes. Fijaros, por ejemplo, Grecia, Italia, Portugal, que ya están reactivando su turismo y España va a perder competitividad. Por ejemplo, una medida interesantísima de Italia. Fijaros lo que hace el gobierno italiano. El gobierno italiano va a estimular el turismo con deducciones fiscales a los veraneantes. Aquellos italianos que veraneen dentro del país van a tener una deducción fiscal de hasta 325 euros para estimular el turismo. Fijaros qué interesante. Por lo tanto, la innovación no está en la tecnología. La innovación también está en la fiscalidad. La innovación también está en el gobierno. La innovación está en las medidas que se quieran tomar a cabo. Si yo estoy pagando 700 euros o 800 euros o 1.000 euros por unas vacaciones y me van a deducir 325, la cuenta es muy sencilla. A bajo coste estoy recibiendo el mismo valor que pagara mucho más. Y sobre todo estoy consiguiendo que mis turistas se queden en mi país. Muy importante porque atraer el turismo local no es solamente una campaña de comunicación, es también una campaña de acciones destinadas a captar el interés por el turismo nacional. Bien. Los hoteles, pues exactamente igual, también tienen que llevar a cabo, pues, flexibilizar las políticas de cancelación, mínimos de noches que tienen que revisar, los release y sobre todo potenciar el producto, ¿no? Aquí pensar que el cliente va a buscar seguridad, va a buscar salud, sanidad, va a buscar estar constantemente en contacto, va a buscar un check-in automatizado, va a buscar flexibilidad, por tanto, entre lo que el cliente quiere y lo que el hotel ofrece, pues tiene que haber un acuerdo. Mi opinión es que el sistema empresarial va a ser más ágil que el sistema político en Europa. En América del Sur, América Latina, que habéis tomado las medidas desde mi punto de vista antes y mejor que en Europa, la relación público-privada va a ser mucho más sencilla. Claro, fijaros lo que ya pasa en España, el ICTE, pues prácticamente el Instituto para la Calidad Turística Española, pues ya está creando algo que va a ser el certificado turístico de seguridad, de sanidad. Igual que viajamos con un pasaporte, tendremos que viajar con este certificado. Por eso hay nuevos elementos que añadir a los planes de acción. Esta fotografía es interesantísima. Esta fotografía, como podéis ver, está en hebreo. La recogí cuando estuve en Israel, justo un día antes que cerraran el espacio aéreo. Israel ya tenía esto. Y son unas cabinas por las cuales los usuarios pueden recibir los resultados del test en 24 horas en su móvil. Por eso la innovación tecnológica nos va a ayudar a que de una forma muy rápida podamos recibir nuestro test de sanidad, la impresión del documento por lo cual estamos COVID safe y podremos viajar y relacionarnos, ¿no? Propuesta de plan de acción. Bueno, aquí os pongo un decálogo con el hecho del 10. Desde el punto de vista, ¿qué tenemos que hacer? Primero, anticiparnos. Proactividad, no reactividad. La gravedad de la situación no tolera ni conformismos ni divisiones personalistas. 2, ya lo he dicho varias veces y lo repito, generar liquidez. Generar liquidez, tanto en el consumidor como en la empresa.
no es tanto lo que se paga, sino la forma de pago. Por lo tanto, vamos a ir a una financiación del proceso turístico, tanto por parte del turista como por parte del agente o por parte del sector turístico. Como he dicho antes, ofrecer experiencias regenerativas. Lo pequeño es bello, pequeño en número de participantes, pequeño en espacio, pequeño en dimensión. Muy importante, la capa virtual, que nos va a ayudar, pero no nos va a sustituir. El efecto wow que espera el cliente a través de videojuegos, realidad aumentada, realidad virtual, va a ser parte de nuestro modelo turístico a corto plazo y poner en marcha campañas de crowd marketing en las redes sociales. Obviamente, mejorar la gobernanza turística, hacer todo lo posible por transmitir seguridad sanitaria de forma unitaria, la unidad es la clave, elaborar planes de contingencia, muy importante esto, porque habrá diferentes escenarios, y la regla de oro final. Si no puedes cambiar el entorno, no quedan más que dos opciones, cambiar uno mismo o transformar la relación con ese entorno. Por tanto, el mundo que vamos a ver a corto plazo, a muy corto plazo, desde el punto de vista requiere estas acciones. Obviamente, formar a los empleados, como he dicho antes, porque los empleados tienen que crear experiencias únicas en los visitantes. Es fundamental el papel del personal de contacto, de los guías, del personal de los aeropuertos, del personal de las embajadas, del personal de las oficinas turísticas. Nada está sujeto al azar. Tenemos que trabajar lo que se llama el momento de la verdad, el momento en el que actúa el mercado con el cliente. La experiencia de satisfacción son fruto del diseño. Otra cosa es que lo hagamos con fluidez, pero es un diseño programado. Os recomiendo que estudiéis la servucción, la fabricación de servicios. ¿Cómo vamos a fabricar estos servicios para que nuestro cliente sienta experiencia de satisfacción, no de forma artificial? Tercera gran misión, ya voy acabando, la comunicación. Como he dicho antes, estamos en la era de la percepción y de la comunicación global y en tiempo real, cuidado, y en tiempo real. No solamente es directa, sino real. Ahora mismo en cualquier parte del mundo me pueden estar escuchando esto, lo cual exijo comunicación clara, única, directa, real y contrastable y demostrable. No basta con dar noticias, tienen que ser contrastable y demostrable, con atención esencial a las redes sociales y a los prosumers. ¿Qué son los prosumers? Los prosumers van a tener una importancia, la tienen ya, decisiva, pero ahora va a ser mucho mayor. Y es la opinión de los primeros viajeros en las redes sociales. La palabra prosumer viene del prefijo pro y del sufijo consumidor. Prosumer es este viajero que con su opinión produce consumo. Por eso, mucho cuidado a las primeras experiencias, al control del prosumer, porque sobre todo la gente más joven está más relacionada con la red que con el mundo, digamos, con el mundo off. La comunicación, por tanto, debe ser clara y concisa. Hay que aprovechar las capacidades para crear un turismo de impacto positivo, no negativo. Y la tecnología tiene que estar a nuestro favor para esta comunicación. Yo le llamo la ley del mensaje unificado. Los gobiernos tienen que hacer una comunicación proactiva. Escuchen bien, luchando contra los bulos de forma activa, desde mi punto de vista con sanciones penales en on y en off. Es decir, no basta con descubrir lo que es un bulo y lo que no. Hay que sancionar lo que no es cierto. Por lo tanto, vamos a establecer lo que yo llamo la batalla de la comunicación. El papel, el periódico son trincheras. El mundo digital son trincheras. La radio es una trinchera, donde se va a liberar la batalla de la confianza, la batalla de la comunicación y la batalla de la acción. Y aquí es muy importante la neurolingüística y la señalética. Es muy importante cómo vamos a llamar a partir de ahora a ciertas cosas. No le llamemos enfermedad en ningún caso. Incluso yo creo que hay que borrar la palabra pandemia. Es el pasado. Es la nueva salud. El nuevo entorno. Y cuidado con la señalización, porque los espacios diferenciados requieren una señalética especial en destinos, transportes y en alojamiento. Desde el punto de vista, la clave para la diferenciación viene de 4 palabras, creados con la palabra brío, V-R-I-O. Tenemos que aportar valor. Nuestro aporte tiene que ser genuino, raro, inimitable, pero organizado. Por eso es importante la innovación
en todo lo que va a ser la industria turística. Y ahora dejadme una reflexión histórica como buen profesor de historia que soy. Cuando dentro de un tiempo, más pronto que tarde, tengamos ya la vacuna y el tratamiento paliativo, va a pasar lo siguiente. Y dejarme hacer muy rápidamente un paseo por la historia. Mirad, lo que estáis viendo es una reproducción de cómo era en el siglo V a.C., es decir, hace 2500 años, el ágora griego. Era el espacio público donde la cultura, la política, el comercio y la vida social se juntaban. Esto es el Foro Romano, 1000 años después, donde pasa lo mismo. La gente se junta en la plaza. Esto es el siglo XV, otros 1000 años después, Siena. Fijaros, la plaza vacía y la plaza llena. Esto es Santo Domingo, la plaza de España, América en el siglo XVI. Y fijaros cómo hoy en día en la plaza hay terrazas. Esto es un centro comercial, que es la plaza de nuestros días. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque ¿de verdad pensamos que en pocos meses se puede cambiar casi 3000 años de historia? La clave para salir de la crisis tras la pandemia es mantener el capital humano. Si el confinamiento no lo destruye, la recuperación será rápida. Por eso es mantener el know-how y buscar el know-why, es decir, cómo lo hago y por qué me van a elegir. Por tanto, a corto plazo, todo lo que os he contado es lo que creo que se va a producir. A medio y largo plazo es recuperar la normalidad, no la nueva normalidad, que eso es una memez, la normalidad, porque con aditivos tecnológicos, con mejora sanitaria, el hombre va a volver a la plaza. El ser humano vuelve a la relación con los demás. La plaza es la playa, la plaza es la catedral, la plaza es el museo, la plaza es el restaurante. Y más pronto que tarde esto pasará. Desde el punto de vista, lo tenemos que hacer bien por un motivo. Porque así como el ocio es el símbolo de la felicidad, el turismo es el gran símbolo del ocio. El triunfo del turismo es el símbolo del triunfo sobre la enfermedad. Por eso el turismo tiene que liderar el cambio como fuente de los derechos conseguidos, de la felicidad y de la libertad. Si el turismo es capaz de liderar al resto de la economía, la sensación de optimismo será contagiosa al resto de los sectores, digamos, industriales y del resto de los sectores de la economía. Algunas reflexiones rápidas. En primer lugar, vamos a sufrir, pero como dice San Agustín y siempre digo yo a mis alumnos, qué malo es sufrir, pero qué bueno haber sufrido. Fijaros que yo soy tremendamente crítico con el sistema educativo, en el cual a nuestros jóvenes se les está formando en exigencias por debajo de la realidad. La realidad es mucho más exigente, es tozuda. Y cuando se enfrenten a la realidad, no estarán preparados y sufrirán. Y el sufrimiento les hará aprender. Por tanto, qué malo sufrir, pero qué bueno haber sufrido. Aprendamos de lo que nos ha pasado. Y esto es un mensaje a todos. La suerte ayuda a los valientes. Así que os animo a que os atreváis a tomar las medidas que hay que tomar de confianza, de acción y de comunicación. Este es mi correo electrónico, si alguien quiere cualquier digamos, referencia, cualquier pregunta, y estoy abierto a partir de ahora a que cualquier persona que quiere preguntarme cualquier cosa, estoy a vuestra disposición para, diríamos, bueno, pues poder ayudaros en lo que consideréis preciso. Muchísimas gracias por vuestra atención.